Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos a estudiar el libro de Hebreo, capítulo 11, que este es el capítulo de la fe. Este es el capítulo que nos enseña a todos nosotros cómo nosotros podemos vivir esta vida cristiana. Bueno, fe, fe que trasciende, fe que trasciende. En la historia de los héroes de la fe están aquí en este capítulo 11, el libro 11 el libro de Hebreos. Es conocido por el capítulo de fe, donde nos presentan diversos héroes del Antiguo Testamento que vivieron por fe. Cada uno, cada uno de ellos ilustró como la fe en Dios no solo sostuvo en tiempos difíciles, sino que también les permitió actuar en obediencia a su promesa, aún sin ver el cumplimiento completo en vida. Esta clase nos va a invitar a examinar nuestra propia fe y cómo ésta puede sostenernos en la prueba de la vida. Al igual que los héroes de la fe de Hebreo 11, somos desafiados a confiar en la promesa de Dios y a actuar con valentía y obediencia, incluso cuando las circunstancias son desalentadoras. Este pasaje nos enseña que la fe genuina se manifiesta a través de acciones valientes y decisiones difíciles, basadas en la confianza en la promesa de Dios. También nos recuerda que la fe no es solo un sentimiento, sino una acción que a menudo implica sacrificios y perseverancia. Hebreo 11, los obreros, los héroes de la fe, nos apunta hacia Cristo, el autor consumidor de nuestra fe. Se lo podemos ver en el libro de Hebreos, en este mismo libro, capítulo 12, versículo 2. Puesto Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cada relato nos muestra cómo la fe en las promesas de Dios encontraba su culminación en Jesucristo, quien es la manifestación suprema de la fe, de la promesa cumplida de Dios hacia la humanidad. Este capítulo ilustra la lección del capítulo anterior, desde el versículo 32 al 39, y muestra que a lo largo de la historia, hombres y mujeres han hecho lo imposible por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Declara, se nos declara en el capítulo anterior, versículo 38. Este capítulo prueba que la fe puede vencer en cualquier circunstancia. La fe descrita, fe descrita. Vamos a describir la fe aquí en el versículo 1 al 3. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron probación los antiguos. Por la fe entendimos que el universo fue preparada por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. La verdadera fe bíblica no es una especie de ilusión emocional, es una convicción interna basada en la palabra de Dios. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. En el versículo 1, la palabra sustancia significa certeza y evidencia significa prueba. Entonces el Espíritu Santo nos da fe a través de la palabra. La misma presencia de esa fe en nuestros corazones es toda la certeza y evidencia que necesitamos. La fe
Permite al alma creyente tratar el futuro como presente y lo invisible como visto. Por la fe podemos ver que otros no pueden ver. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que esperan, la convicción, lo que no se ve. Por la fe entendemos que el universo fue preparado para la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían como temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Todo esto murieron en fe, sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto desde lejos, aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando es verdadera fe en el corazón, Dios da testimonio a ese corazón por su espíritu, por la fe. Noé fue juicio venidero. Abraham vio una ciudad futura. José, José vio los ojos de Egipto y Moisés vio a Dios. La fe logra cosas porque hay poder en la palabra de Dios, como se ilustra en la creación. En el versículo 3, Dios habló y fue hecho. Dios todavía nos habla. Cuando creemos lo que Él dice, el poder de la palabra logra que las cosas en nuestra vida, las mismas palabras que actúan en la antigua creación, actúa en la nueva creación. La fe demostrada. La fe demostrada. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que aquel, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, que se acerque a Dios, crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, no es siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham se llamó, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viendo en tiendas como Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno y está casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, a innumerables como la arena que está en la orilla del mar. Todo esto murieron en fe, sin haber recibido la promesa, pero habiéndola visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Así, en verdad,
hubieran estado pensando en aquella patria donde salieron. Habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, el celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde habían también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob, a Isaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Por la fe, Moisés cuando ya era grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el aprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por lo tanto, la fe celebró la Pascua y el racionamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pareció como los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Y más, ¿y qué más diré? ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar a Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, estuvieron promesa, cerraron la boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga, en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de tener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todo esto, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. A ver, a transcurrir el tiempo, ahí trajo el Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Dios pidió un sacrificio de sangre. Hebreo 9:22. Y según la ley,
Casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Abel tuvo fe en su palabra. Caín mostró fe, sin embargo, y fue rechazado. Dios testificó de la fe a Abel al aceptar su sacrificio. Por este testimonio, Abel todavía no se llama Inac. Inac. Inac vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Inac anduvo con Dios 300 años después de haber entrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de días de Inac fue 365 años. Inac, Inac anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En una época malvada, Inac vivió una vida dedicada, hizo esto confiando en la palabra de Dios. Él creía que Dios lo recompensaría por su fe, y Dios lo hizo llevándolo al cielo para que no muriera. La recompensa de la fe es importante en este libro de Hebreo. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tienen gran recompensa. Considero como mayor riqueza el aprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercidos por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. Noé, Noé, nadie había visto anticipado el juicio a través del diluvio. Noé lo vio por la fe. La fe lleva a las obras. La actitud y las acciones de Noé condenaron el mundo incrédulo y malvado que los rodeaba. Abraham, Abraham. Aquí tenemos el gran padre de los creyentes, que es uno de los mayores ejemplos de la fe en el Antiguo Testamento. Abraham creyó a Dios cuando no había dónde, cuando no sabía cómo, cuando no sabía cuándo y cuando no sabía por qué. Fue la fe en la palabra de Dios lo que hizo dejar su hogar, vivir como un peregrino y seguir a donde quiera que Dios lo guiara. La fe le dio a Abraham y a Sara poder para tener un hijo cuando estaban como muertos. Abraham y sus descendientes peregrinos no se volvieron atrás, como los líderes hebreos fueron tentados a hacer, sino que mantuvieron sus ojos en Dios y siguieron adelante hacia la victoria. Isaac, Isaac creyó la palabra que le transmitió a Abraham y confirió la bendición sobre Jacob. Jacob, a pesar de sus fracasos, Jacob tuvo fe en la palabra de Dios y bendijo a Efraín y a Manases antes de morir. José, José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y lo hará subir de esta tierra a la tierra que prometió el juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará, entonces se llevarán aquí mis huesos con ustedes. Los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquén, en la parcela del campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. José
Sabía que Israel un día sería liberado de Egipto, porque esto es lo que Dios le prometió a Abraham. Dios y Dios dijo a Abraham, ten por ciento de que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación cual servirá, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tu padre en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Es asombroso que José tuviera alguna fe. Después de pasar por tantas pruebas y después de vivir en Egipto, pagaron la mayoría parte de su vida. Moisés, los padres de Moisés tuvieron fe para esconder a Moisés, ya que Dios lo había dicho que él era un niño especial. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. La propia fe de Moisés lo llevó a rechazar una posición en Egipto y a identificarlo con Israel. De nuevo, vio la recompensa de la fe en contraposición a los placeres pecados por un tiempo. La fe en la palabra llevó a la liberación de las Pascuas, como dividieron vulgares los egipcios la sangre en las puertas y al cruzar el Mar Rojo. Josué, Josué. Dios prometió entregar a Jericó a Josué y la fe en esa promesa llevó a la victoria. Israel marchó alrededor de la ciudad durante 7 días y debió parecer ridículo a los ciudadanos de Jericó, pero la fe de los judíos fue recompensada. Rajá, ¿se puede entender Rajá? Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que poseía. Y también sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Entonces prendieron fuego a la ciudad y a todos los que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todos los que ella tenía. Ella había habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces Josué le hizo un juramento en aquel tiempo y dijo, maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó con la pérdida de sus primogénitos echará sus cimientos y con la pérdida de sus hijos menores colocará sus puertas. El Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Su confesión, su confesión de fe, la confesión de fe que tuvo José, que digo, yo soy. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedándonos a valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba, en los cielos, abajo y en la tierra. Su fe lo llevó a las obras, su fe lo llevó a las obras. Y de la misma manera,
no fue la ramera Rahab, bien justificado por las obras, cuando recibieron a mensajeros, lo envió por otro camino. Cuando arriesgó su vida para salvar a la espía, aunque era una ramera, fue salvada por la fe en Cristo, e incluso fue incluida en la ascendencia humana de Cristo, que eso lo podemos ver en Mateo capítulo 1, versículo 5. Salomón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Su fe fue contagiosa porque también ganó a su familia. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a sus padres y a sus madres y a sus hermanos, y todo aquel que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Hubieron otros que poseían, otros también. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contarles de Gedeón, Barak, Jasón, Jefte, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes hasta cadenas y prisiones, pero fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles, ovejas de cabra, destruidos y afligidos, maltratados. Errante por desierto, montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todo esto, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Algunas personas son nombradas, otras no. Todos estos hombres y mujeres, sin embargo, están entre los gigantes de la fe. El escritor ve toda la historia del Antiguo Testamento como un registro de victoria de la fe. Algunas de las victorias fueron públicas y milagrosas, como la liberación de muerte, y otras fueron privadas a bien ordinarias, como la debilidad, fueron hechos fuertes, hicieron justicia. Algunos fueron liberados por la fe, otros no escaparon, sino que por la fe recibieron gracia para soportar el sufrimiento. El mundo incrédulo consideraba a estos creyentes como desechos, excéntricos y plagas. Dios, sin embargo, dice que ellos, de los cuales el mundo no era digno, cada uno de ellos recibió de Dios ese testimonio de fe. Aunque la fe capacitó a estas personas para recibir promesas, no recibieron la promesa. Pero ahora en Cristo esa promesa se ha cumplido. Pedro, el versículo 40 indica que el plan de Dios para estos santos del Antiguo Testamento también incluye a los cristianos del Nuevo Testamento, que hoy participan en ese nuevo pacto. ¿A través de quién? A través de Cristo. Procurando saber que personas o tiempos indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, a predecir los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora le han sido anunciadas mediante los que
predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, todas las cuales los ángeles Angela Mirale. Esas cosas, esa cosa mejor ha sido escrita en hebreo, el mejor sacerdote, sacrificio, santuario y pacto, un sentido muy real. Los cristianos de hoy son herederos de la promesa a través de la fe en Cristo, ya que nuestras bendiciones espirituales son el resultado de la promesa que Dios hizo a Abraham y a David. Por supuesto, aunque estas promesas ahora se cumplen espiritualmente en Cristo, también se cumplirán literalmente en Israel durante la edad venidera. Porque no, porque no sujeto a ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en lugar de las escrituras, diciendo que es el nombre para que tú te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que te interese en él. Lo que has hecho un poco inferior a los ángeles, lo ha hecho coronado de gloria y honor, y lo ha hecho puesto sobre las obras de tus manos. Todo ha sujetado bajo sus pies, porque sujetarlo todo a él no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora nos vemos, aunque todas las cosas sujetas a él. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Las lecciones de este capítulo son muchas las lecciones de este capítulo, pero quizás sería útil mencionar solo algunas. Dios obra a través de la fe y solo de la fe. Ejercer la fe es la única manera de agradarle y recibir su bendición. Dos, la fe es un don de Dios a través de la palabra del Espíritu y no es algo que elaboramos nosotros mismos. Tres, la fe siempre es aprobada. A veces parece que confiar en Dios es una tontería, pero la fe siempre vence al final. La gran idea aquí, la gran idea de esta clase es que la fe auténtica se expresa a través de las acciones y es la base sobre la cual nos apoyamos cuando enfrentamos incertidumbres y desafíos, reflejando así el carácter inmutable de Dios. Voy a terminar aquí ya esta pequeña clase y espero de que hayan aprendido un poquito mucho de esta clase y acerca de la fe. La fe es fundamental para todos nosotros poder seguir viviendo y poder seguir haciendo las cosas que Dios y que Cristo quiere que todos nosotros hagamos. Bye.